Hola chicos, bueno, hoy vamos a dar una pequeña clase de acumulaciones que si bien no es un tema muy importante, está bueno que sepan algunos ejemplos. Por eso decidí finalmente hacer esta clase ya que varios de ustedes me estuvieron preguntando. Bueno, las acumulaciones intracelulares representan un aumento de la concentración de una determinada sustancia dentro de la célula que puede aparecer a nivel del citoplasma, dentro de alguna organela, principalmente a nivel de los lisosomas o bien dentro del núcleo. Cuando esto se produce entre las células va a denominarse obviamente acumulaciones extracelulares. En lo que es la bibliografía, esto lo hice del libro Mohan, porque en el Robbins no hay un capítulo exclusivo de esto. Pero bueno, dentro de lo que es el Mohan está solo como acumulaciones intracelulares, pero también sepan que estas sustancias pueden acumularse entre las células, es decir, en el espacio intersticial, y ahí serían acumulaciones extracelulares. Estas acumulaciones intracelulares pueden estar constituidas por componentes del metabolismo celular normal, por sustancias anómalas o por pigmentos, que pueden ser tanto endógenos como exógenos. Dentro de lo que son las acumulaciones de componentes del metabolismo celular normal, tenemos lo que son lípidos, proteínas e hidratos de carbono, sustancias anormales. Estas variarán porque obviamente dependen de errores del metabolismo o falta de algún tipo de enzima. Y la acumulación de pigmentos endógenos, uno bien conocido es la bilirrubina, después vamos a ver algunos otros, y exógenos como por ejemplo la tinta del tatuaje. Entonces, dentro de lo que son la acumulación de sustancias producto del metabolismo normal, tenemos la acumulación de lípidos, que va a generar un cambio graso, esteatosis o metamorfosis grasa a nivel del tejido donde se acumule. El órgano más frecuente afectado es el hígado, ¿sí? Como vimos ya dentro de lo que es la patología hepática o como van a ver en las clases siguientes. La esteatosis hepática es algo muy frecuente, puede tener etiología alcohólica como lo más frecuente y hay otras que también vamos a ver ahora. Y como otros órganos que también pueden verse afectados por esta acumulación lipídica, tenemos al corazón, al músculo esquelético y a los riñones. Bueno, como ejemplo, entonces, de cambio graso, dijimos que lo más frecuente es el hígado graso o esteatosis hepática. Dentro de la etiología puede ser causado por cuadros con exceso de grasa, principalmente lo que es la obesidad, la diabetes mellitus o la hiperlipidemia congénita, es una dislipemia, o bien a causa de daños a nivel del hepatocito. La más frecuente dijimos la hepatopatía alcohólica. Otras causas frecuentes pueden ser la inanición, que es cuando la persona está desnutrida, o sea, no come, la desnutrición calórico-proteica por otro lado, que sería el kwashiorkor, la hipoxia celular, que puede ser causada, por ejemplo, en un caso de insuficiencia cardíaca, y los tóxicos, ¿sí? Como por ejemplo la intoxicación por paracetamol o algún otro fármaco. Dentro de lo que es el mecanismo de producción del hígado graso o esteatosis hepática, tenemos un mayor ingreso de ácidos grasos. Esto puede suceder, como decíamos, en cuadros de exceso de grasa, una mayor síntesis hepática de ácidos grasos, ¿sí? O sea, una biosíntesis de novo de ácidos grasos a nivel hepático, una menor conversión de ácidos grasos a cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos que se transforman en cuerpos cetónicos son utilizados, mientras que los ácidos grasos que van a la síntesis de triglicéridos, o sea, la lipogénesis, generan estos lípidos que no se utilizan, sino que se empiezan a acumular. Por eso también otra causa de la generación de la esteatosis hepática es un aumento de la alfa-glicerofosfato, que es la enzima que genera mayor esterificación de ácidos grasos hacia triglicéridos. Lo mismo que una menor síntesis de la proteína aceptora de lípidos, o sea, de las apolipoproteínas, lo que determina una menor formación de estas lipoproteínas a partir de los triglicéridos, el bloqueo de la excreción de las lipoproteínas desde el hígado hacia el plasma y el aumento de la lipólisis. Entonces, para que tengan en cuenta, el lípido que se acumula a nivel del hígado, el que genera esta esteatosis hepática, son los triglicéridos. No así los cuerpos cetónicos que se van a utilizar, ni los ácidos grasos en su forma convencional, porque estos van a ir hacia o la síntesis de triglicéridos o la síntesis de cuerpos cetónicos.
Morfológicamente, a la macroscopía, el hígado va a estar aumentado de tamaño por esta infiltración grasa, va a tener una cápsula tensa, brillante, los bordes van a ser redondeados y la superficie de corte va a ser amarilla pálida y grasosa al tacto, como vemos en la primera imagen. Microscópicamente, en los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, como en la segunda foto, vamos a ver los acúmulos de grasa de color blanco en micro o macrovesículas, ¿sí? Esas microvesículas generalmente se van fusionando, generan macrovesículas que se acumulan dentro del citoplasma y van desplazando el núcleo de la célula hacia la periferia. También algunas de estas células que contienen estas macrovesículas lipídicas pueden romperse, estas macrovesículas pueden fusionarse y pueden generarse quistes adiposos. Otra cosa que podemos observar a la microscopía son los lipogranulomas, que es algo un poco menos frecuente, que es cuando estas vacuolas lipídicas se agregan alrededor infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos o macrófagos. Otra posibilidad es que lo que se acumulen no sean lípidos, sino que sean proteínas. Este acúmulo de proteínas va a aparecer como gotículas redondeadas eosinófilas, es decir, rosadas, brillantes, o bien en forma de vacuolas o agregados en el citoplasma. Puede producirse en distintas situaciones, como por ejemplo a nivel de los túbulos contorneados proximales en el riñón, cuando hay proteinuria. Cuando hay proteinuria y hay función tubular conservada, este sector de los túbulos genera una reabsorción proteica y esas proteínas que se reabsorben se acumulan en el citoplasma en forma de estas gotitas hialinas rosadas. Otras células en las cuales podemos ver acúmulo proteico son los plasmocitos o células plasmáticas, que son los linfocitos B que están activos, que se encuentran sintetizando estas inmunoglobulinas, que se acumulan, como dije, en el citoplasma formando lo que son los cuerpos de Russell, que tienen el mismo aspecto porque recordemos que son todas proteínas, o sea, siempre se van a ver como una inclusión hialina rosada. Y por último, en la hepatitis alcohólica y en algunas otras hepatopatías, digamos, se van a encontrar los cuerpos de Mallory o cuerpos de Mallory-Denk, que consisten en acumulaciones de material hialino, que en este caso son filamentos intermedios de citocreatina, que es otra proteína, dentro del citoplasma de los hepatocitos. En esta imagen aumentada podemos ver en la microscopía la aparición de los cuerpos de Mallory en una hepatitis alcohólica, que están rodeados por neutrófilos, que son esas células que están teñidas con hematoxilina. Otra sustancia que puede acumularse es el glucógeno. El glucógeno se acumula de forma normal a nivel de hígado y músculo esquelético, ya que el glucógeno está constituido por varias moléculas de glucosa y constituye una reserva energética a nivel de estos tejidos. Y además puede acumularse en forma patológica en la diabetes mellitus, a nivel de células tubulares renales, cardiomiocitos, células pancreáticas, entre otras, y en los trastornos genéticos que generan defectos en el metabolismo del glucógeno, que son las enfermedades por almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. Las masas de glucógeno aparecen como vacuolas transparentes en el citoplasma y si son teñidas con PAS, que es el ácido periódico de Schiff, se visualizan de color rojizo, como se ve en esta imagen. Luego tenemos la acumulación de pigmentos endógenos, entre ellos está la melanina, que es un pigmento color marrón negro sintetizado por los melanocitos a partir de la tirosina, ya que estas células, que son células dendríticas que se encuentran a nivel de las capas más basales del epidermis, presentan a una enzima, que es la tirosinasa, que genera esta melanina a partir de la tirosina. Esta melanina está presente normalmente en el cabello, la piel, la coroides del ojo, las meninges y la médula suprarrenal. Recordemos que a nivel del cabello, la piel, la coroides del ojo es la que genera la coloración. Distintos trastornos de este pigmento van a generar hiper o hipopigmentación dependiendo de si hay mucha melanina o poca melanina, y esto puede ser tanto generalizado como a nivel localizado.
La hiperpigmentación generalizada la vamos a ver, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, que ocurre en la mayoría de los casos por una hipoplasia o una atrofia idiopática de la corteza de las glándulas suprarrenales, lo que conlleva a concentraciones bajas de cortisol plasmático a pesar de las concentraciones plasmáticas elevadas de hormona adrenocorticotrofina, que es la que estimula justamente a la corteza suprarrenal para que produzca el cortisol. Esta hiperpigmentación que existe en esta patología va a estar fundamentalmente a nivel de las porciones expuestas al sol del cuerpo y está generada por el estímulo de estos factores liberadores hipofisarios que están aumentados con el objetivo de estimular a esa corteza suprarrenal para que produzca cortisol, pero que de forma secundaria van a estimular la producción de otras hormonas, entre ellas la melanina. Otra causa de hiperpigmentación generalizada, que en realidad es más localizada a nivel de lo que es la cara de la persona, es el cloasma del embarazo. Ya en la próxima diapositiva les voy a mostrar una foto de todo esto. Y también la intoxicación crónica por arsénicos, que genera fundamentalmente una hiperpigmentación en forma de lluvia a nivel de lo que es el tórax en la espalda, y también una hiperpigmentación y hiperkeratosis a nivel de las palmas de las manos. Por otro lado, también tenemos a la hiperpigmentación focal, por ejemplo, las manchas de color café con leche, que son lesiones hiperpigmentadas de color marrón y textura suave que se pueden observar en la piel desde el nacimiento o primeros meses de vida, que son bastante frecuentes y cuando están en un número igual o superior a 6, con un diámetro de más de 5 milímetros en los niños de antes de la pubertad o más de 15 milímetros después de la pubertad, uno tiene que descartar una patología que es la neurofibromatosis. En otra patología en la cual vamos a ver lesiones cutáneas hiperpigmentadas es el síndrome de Peutz-Jeghers, que es una enfermedad autosómica dominante en la cual el paciente presenta múltiples pólipos en estómago, intestino delgado y colon y tiene estas lesiones cutáneas características. Y también lo podemos observar en lo que es el léntigo, que puede ser benigno, que son estas manchas en la piel debidas generalmente a la acción del sol y más frecuente en los pacientes con pieles más claras. Y obviamente el léntigo maligno, que es un tipo de melanoma, es un tumor maligno originado en las células que son los melanocitos. También vamos a tener hipopigmentación generalizada, que es el caso del albinismo, una patología en la cual hay un grado extremo de hipopigmentación generada por una actividad genéticamente defectuosa de la tirosinasa, que dijimos que era la enzima que a nivel de los melanocitos transformaba a la tirosina en melanina, y la hipopigmentación localizada, que es lo que se denomina como leucodermia y se ve bastante característico en una patología que es el vitíligo. Esta patología... en esta patología hay una pérdida de melanocitos cutáneos en determinadas regiones que genera que esas zonas estén despigmentadas. En estas imágenes vamos a ver algunas de las manifestaciones de los pacientes con enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal. Tenemos esa hiperpigmentación difusa, o sea, esa coloración bronceada, más marcada a nivel de las superficies extensoras, como son los pliegues de los codos, y en los pliegues palmares. También tenemos manchas hiperpigmentadas a nivel de las encías, y en la última imagen es un paciente con enfermedad de Addison y vitiligo. En esta primera imagen de las palmas de las manos es un paciente con intoxicación crónica por arsénico, es decir, con hidroarsenicismo crónico regional endémico, el ACRE, que es producto, digamos, de una intoxicación crónica con arsénico por el agua de bebida, que vemos esa hiperpigmentación junto con hiperkeratosis a nivel de las palmas de las manos. Y en la segunda imagen vemos el cloasma de las mujeres embarazadas, que es esa hiperpigmentación que está rodeando ahí a nivel de los ojos, en la frente, en la zona del bozo y demás. En estas otras imágenes, en la primera vemos a las manchas color café con leche, que en este caso, como vemos, son varias, o sea, son más de 6, probablemente sea un paciente con una neurofibromatosis.
Esta otra imagen de estas lesiones hiperpigmentadas a nivel de los labios es de un paciente que presenta síndrome de Peutz-Jeghers, ya que estas lesiones cutáneas melanóticas son más frecuentes en la región peribucal, en los labios, encías y a nivel de manos y pies. Y en la última imagen vemos lo que es el característico léntigo, que es frecuente ver en los pacientes con fototipos de piel 1 o 2, con pieles bien claras, por acción, digamos, del sol. No sé si lo sabían, pero precisamente la acción de la melanina es proteger el núcleo celular, y es por eso que cuando la persona se expone al sol se broncea, porque las células empiezan a sintetizar más melanina que se dispone alrededor del núcleo, intentándolo proteger de las modificaciones que puede sufrir el ADN por la acción de las radiaciones solares. Es por eso también que las personas que no se broncean o estos fototipos de piel más blancos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, justamente porque sus células están desprotegidas de esta acción de la melanina, y por ende los rayos solares, estas radiaciones, van a actuar de forma más directa sobre el núcleo celular. Obviamente todos estamos en riesgo y todos deben usar protector solar, pero es una de las razones por las cuales estos pacientes tienen un mayor riesgo. En estas otras imágenes tenemos ejemplos de hipopigmentación. En la primera, la hipopigmentación generalizada, que es el albinismo. En la segunda, el vitiligo, que es esas regiones con ausencia de melanocitos. Y en la tercera imagen, un ejemplo de leucodermia, que puede ser causada por algunos hongos, como por ejemplo lo que es la pitiriasis versicolor. Otros pigmentos endógenos son las hemoproteínas, que están presentes en la hemoglobina, los citocromos y los productos de degradación de estas proteínas. Estos pigmentos se van a acumular dentro del organismo por trastornos del metabolismo y por trastornos en el transporte del hierro. Una de estas hemoproteínas es la hemosiderina, que es un pigmento formado por agregados de ferritina, que es hierro más apoferritina, que por medio de la microscopía electrónica lo vamos a ver como un pigmento granuloso, color amarillo dorado a marrón, y su acumulación se va a denominar hemosiderosis. Esta hemosiderosis puede ser una hemosiderosis localizada o una hemosiderosis generalizada. En la hemosiderosis localizada es la que aparece cuando hay una hemorragia tisular localizada. Estos glóbulos rojos que se extravasan se van a alisar, es decir, se van a romper, se va a liberar la hemoglobina de ellos, que va a ser capturada por los macrófagos y va a ser degradada, almacenándose el hierro en forma de hemosiderina. Esto es lo que vamos a ver en un hematoma, por ejemplo. Y por otro lado tenemos a la hemosiderosis generalizada, que aparece cuando hay una sobrecarga sistémica de hierro depositándose a nivel de las células parenquimatosas de hígado, páncreas, corazón y riñón, y acumulándose dentro de los fagocitos del sistema retículo endotelial. Esta hemosiderosis generalizada puede deberse a un aumento de la degradación de glóbulos rojos, como por ejemplo en distintos tipos de anemias hemolíticas, a una absorción intestinal excesiva de hierro a pesar de una ingesta normal, que es lo que sucede en la hemocromatosis idiopática o hereditaria, que es una enfermedad autosómica asociada a depósitos de hierro a nivel hepático, donde genera cirrosis, a nivel pancreático generando diabetes mellitus, y a nivel de piel y ojos generando una piel bronceada. Y por último, otra posibilidad obviamente es el aumento de la ingesta de hierro o aumento de ingreso de hierro por otra vía. En estas imágenes vemos en la primera un hematoma, que sería un ejemplo de hemosiderosis localizada, y en la segunda un ejemplo de la acumulación de hemosiderina a nivel pulmonar, que ocurre en la insuficiencia cardíaca cuando existe congestión pulmonar crónica. Ese aumento de las presiones capilares genera ruptura de vasos con lisis de glóbulos rojos y esta acumulación de hemosiderina a nivel pulmonar, generando las células de la insuficiencia cardíaca.
Y a nivel macroscópico vemos la induración parda de los pulmones, justamente por esta coloración más rojiza. Y en esta otra imagen vemos ese tono o esa tonalidad bronceada de los pacientes con hemocromatosis idiopática. Otra hemoproteína es la hematina ácida o hemozoína, que es un pigmento marrón negro derivado de las hemoproteínas que contienen hierro M en forma férrica en un medio ácido. Difiere de la hemosiderina porque no puede teñirse con reacción de Pearl, que es el azul de Prusia, como sí puede hacerlo la hemosiderina. Luego tenemos la bilirrubina, que es el pigmento que ustedes más conocen, es un pigmento de color amarillento, derivado del metabolismo del hemo, que ya les vamos a subir también una clase de esto, que no contiene hierro a diferencia del resto. El aumento en sus concentraciones normales a nivel plasmático va a generar ictericia, que es esa coloración amarillenta de piel y mucosas, que suele aparecer primeramente a nivel de las escleróticas y distribuirse en orden cefalocaudal. También podemos ver acumulación de bilirrubina a nivel de otros tejidos y líquidos orgánicos, sobre todo a nivel de los hepatocitos, células de Kupffer y sinusoides biliares. Cuando veamos ya lo que es ictericia y demás, vamos a ver que puede haber una ictericia a predominio de bilirrubina directa, bilirrubina indirecta o con ambos tipos de bilirrubina aumentadas. Recuerden que el aumento de bilirrubina indirecta en general son causas prehepáticas porque se producen antes de la conjugación a nivel hepático de esa bilirrubina. Cuando son causas hepáticas suele aumentar ambos tipos de bilirrubina, y cuando son causas posthepáticas, en general obstructivas, va a aumentar la bilirrubina directa. Y por último tenemos a las porfirinas. Dentro de lo que son las hemoproteínas, son pigmentos precursores en la síntesis del hemo, presente en hemoglobina, mioglobina y los citocromos. La porfiria es una enfermedad, un trastorno hereditario infrecuente, que se caracteriza por una deficiencia genética de alguna de las enzimas requeridas para la síntesis de hemo. De hecho, dependiendo qué enzima esté deficitaria, digamos, es un tipo de porfiria distinto, que va a generar en sí la acumulación de estos precursores del hemo, que son las porfirinas, produciendo estos efectos tóxicos. A menudo esta enfermedad es precipitada por la ingesta de ciertos fármacos y existen, como para que sepan, porfirias eritropoyéticas que afectan a la síntesis del hemo en los precursores de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, y porfirias hepáticas, en las cuales la eritropoyesis es normal, es decir, la síntesis del hemo de los glóbulos rojos no está afectada, pero sí existe un defecto en la síntesis hepática del hemo y por ende un déficit en la síntesis del hemo, principalmente usado para la síntesis de los citocromos. Otro tipo de pigmento endógeno que puede acumularse es la lipofucsina, que es también llamado el pigmento del desgaste, porque es un pigmento lipídico intracelular que aparece a nivel de las células seniles o las células que están envejecidas, ¿sí? Es un pigmento de color marrón amarillento, dorado, que es granuloso grueso y que los vamos a ver en estas células, como les decía. En esta imagen vemos los cardiomiocitos con este pigmento, la lipofucsina, los gránulos de lipofucsina dentro de los lisosomas rodeando a el núcleo. Y finalmente tenemos a los pigmentos exógenos que pueden ingresar a nuestro cuerpo de forma inhalatoria. Por ejemplo, la inhalación de partículas de carbón genera a nivel pulmonar lo que es la antracosis, la enfermedad por inhalación de carbón, lo que vemos en la primera imagen con ese pulmón que está de color negro, si se puede decir. Después puede ser que los pigmentos exógenos ingresen por medio de la ingesta. En general va a generar esto la ingestión de ciertos metales a lo largo del tiempo, por ejemplo el saturnismo, que es por la ingesta de plomo a largo plazo, genera el ribete de Burton, que es ese ribete negruzco a nivel de las encías, y la argiria, que se produce por
la ingesta crónica de plata genera esta coloración azulada a nivel de piel y mucosas, que parece básicamente un pitufo esa persona. Y finalmente, obviamente, también tenemos la acumulación de tintas de tatuaje que van a ingresar por vía de inyección. No les puse imagen de un tatuaje porque es algo obvio. Esta imagen histológica, que está segunda, es un zoom, digamos, a lo que es la imagen pulmonar. Todas esas partículas negras que ven es el carbón acumulado a nivel del parénquima pulmonar.